está la economía y qué crees que viene? Bueno, voy a empezar de lo más importante, lo de fondo, a lo más chiquito. Yo creo que este gobierno de Alberto Fernández, si después de las elecciones del 2021 no vira hacia reformas pro mercado, pro ideas de la libertad, a partir del 2022, achicando el Estado, haciendo una reforma monetaria, una reforma bancaria, si no hace esto, que al menos por ahora tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja, yo creo que cuando miramos punta a punta todo el gobierno de Alberto Fernández, 2020-2023, el dólar va a subir más, la inflación acumulada va a ser mayor y la caída del PBI per cápita, en todo, o sea, la generación de riqueza, en todo el gobierno de Alberto Fernández, todos esos tres indicadores van a ser peores que los que tuvo Macri entre 2016 y 2019. Si vos me preguntás mirando para adelante, haciendo un juego temporal, él ganó las elecciones hace 10 meses redondeando. Vos me preguntás a mí, yo creo que en los próximos 10 meses el dólar, considerando que desde que ganó las elecciones había subido de 60 a 130, el oficial había subido de 60 a 76, por decir algo, y la inflación interanual estaba en 43, redondeando, yo creo que en los próximos 10 meses vamos a tener más suba del dólar de mercado, más suba del dólar oficial y más inflación acumulada que la que tuvimos en los últimos 10 meses. Diego, perdón que te interrumpa. ¿De cuánto estamos hablando? Porque ya estamos en 135, nos habían dicho que el acuerdo con los bonistas lo iba a derrumbar. Hubo un economista que dijo, vendan dólares. Al parecer no era una gran idea. ¿Cuánto más va a seguir subiendo? Mira, primero voy a explicar por qué lo que voy a decir ahora. Mira, no se puede saber con exactitud cuánto, porque yo quiero explicarlo muy claro. Que el dólar suba y que los precios de los bienes y servicios suban, que es la inflación, en realidad no es ni problema del dólar, ni problema del precio de la leche, la manteca o el par de zapatos. Es problema de los pesos, es problema del poder adquisitivo del peso que cae. Entonces nosotros tenemos que saber por qué cae el poder adquisitivo del peso y qué es lo que hace que caiga más. Entonces para eso tenemos que ver qué pasa en el mercado monetario. Sencillo, si aumenta mucho la oferta, aumenta el desequilibrio monetario, cae el poder adquisitivo del peso, es más dólar, es más inflación. Del otro lado, si cae la demanda de dinero, eso potencia aún más el desequilibrio, es todavía más dólar y más inflación. Entonces vamos al diagnóstico. ¿Qué está pasando con la oferta? ¿Qué está pasando con la demanda de dinero? ¿Y qué va a pasar con estas dos variables mirando para adelante? Empecemos con la oferta. Puntualmente, desde noviembre a la fecha, el gobierno emitió 1.7 billones de pesos. ¿Ok? Sí. Para que te des una idea, la base monetaria es 2.3. Sí. O sea, casi emitió una base monetaria. La base monetaria, del otro lado, aumentó solo 1 billón. ¿Por qué? Porque el 70% de lo emitido lo sacó con LELIQ y PASES. Ahora bien, esto es interesante. Las LELIQ y las PASES son hijos de las LEBAC. ¿Se acuerdan que tanto criticaron a Sturzenegger por las LEBAC? Bueno, son unos hijos mucho más problemáticos, porque las LEBAC eran a 35 días y las LELIQ son a 28 y los PASES a 1 día. Entonces, ¿qué sucede? Si con Sturzenegger, que emitía menos y emitía también menos LEBAC, en comparación con estos que emiten mucho más peso y emiten mucho más LELIQ y mucho más LEBAC, en realidad el problema ahora es muchísimo más grande. Tanto es así que hoy, parados hoy, la base monetaria, o sea, simplificado, la plata que hay es 2.3 billones. Las LELIQ y los PASES son 2.4 billones. O sea, hay un riesgo monetario muy grande. ¿El riesgo monetario cuál es? Que esas LELIQ y esos PASES salgan a la calle. Si salieran, inflación, se duplica la cantidad de dinero y la inflación vuela. Ahora bien, ¿qué tiene que suceder? ¿Y por qué no impactó todavía? Primero, porque la cuarentena metió debajo de la alfombra, durmió, anestesió el problema de la inflación. Pero toda anestesia no es para siempre. Cuando el dinero empiece a salir de los bancos, empezó a salir de a poquito hace 2 meses atrás, la inflación se va a empezar a despertar. Siempre primero salta el dólar y después de que salte el dólar, o sea, la inflación se empieza a acelerar. A ver si comprendemos, Diego, y ayúdanos a pensar, pero lo que estás manifestando es que ha habido una inmisión monetaria muy amplia y que tenemos demasiados pesos en la economía e instrumentos en pesos de la economía que van a, primero, tender a refugiarse en el dólar porque se va a depreciar el peso, porque además eso
va a conllevar más inflación. Y segundo, un traslado a precio de ese dólar más alto por una economía que tiene más referencia con el dólar que con el peso. ¿Es eso lo que está diciendo? Y eso es, sí, pero es un cuarto del problema. Hay otros 3/4. Primero, lo que se emitió todavía no impactó. O sea, emitir la maquinita no es como el botón de la luz que yo lo aprieto y se enciende la luz. La maquinita, le doy a la maquinita y tarda entre 12 y 18 meses en impactar en precios. No termina acá. En el primer semestre del año, el déficit fiscal fue 3,2. Y la proyección para todo el año es 8,4. ¿Qué quiere decir? Que de acá a final de año va a haber que emitir más de lo que se emitió hasta ahora. Entonces, no solamente se emitió mucho y todavía no terminó de impactar, es que hay que seguir emitiendo y va a impactar todavía más adelante. Ahí tenemos la mitad del problema. La otra mitad, ¿qué es? La demanda de dinero. Claro. A ver, vos podés tener aumento de inflación, aumento de dólar, aún sin emitir. Si los argentinos queremos menos pesos y salimos del peso y nos vamos al dólar, aún sin emitir, eso genera aumento del dólar y aumento de la inflación. Obviamente genera mucho más y además emite más. Hay caída de la demanda de dinero. ¿Cómo se ve esto? Muy sencillo. En los primeros 6 meses del año Argentina tuvo superávit comercial de 8.000 millones de dólares y dejó de pagar la deuda. Y sin embargo no acumuló reservas. Es más, perdió 1.500 millones de dólares de reserva y el dólar paralelo subió de 78 a 130 y el dólar oficial de 60 a 76. Lo cual te muestra que la gente se va de los pesos y se va hacia el dólar. Ahora bien, ahí ya tenemos 3/4 del problema. ¿Esto va a cambiar a futuro o va a empeorar? La respuesta lamentablemente es va a empeorar. ¿Por qué? ¿De qué depende la demanda de dinero? De dos cosas. Tenemos la demanda de dinero por motivo transacción y la demanda de dinero por motivo ahorro, para explicarlo sencillo. La demanda por motivo transacción depende de la cantidad de producción y de la cantidad de transacciones económicas. A menos producción, menos transacciones económicas, menos demanda de dinero. Ok. De acá a final de año, el PBI per cápita va a ser mucho más bajo que el del 2019. Va a haber menos producción, menos transacciones económicas, pero vamos a tener mucho más peso. Entonces va a ser caída de la demanda de dinero por motivo de transacción, primero más dólar, después más inflación. Demanda de dinero por motivo ahorro. Si ustedes dos, yo y los televidentes, pensamos que la inflación se va a acelerar como se va a acelerar, mirando al futuro nos vamos a ir más de los pesos. ¿Y hacia dónde nos vamos a ir? Nos vamos a refugiar en el dólar. Cuando nos refugiemos en el dólar es exceso de demanda en el mercado cambiario. Eso es más dólar. El exceso de demanda en el mercado cambiario se traduce en exceso de oferta en todos los otros mercados de la economía. Exceso de oferta en el mercado laboral es más desempleo, peores salarios. En el mercado de dinero es más inflación. Y en el mercado de bienes y servicios es peor nivel de actividad. O sea, Diego, para resumir todo lo que dijiste, podés llegar a terminar con una inflación galopante, por no usar 3 dígitos, otra digamos. palabra, y con un super mega cepo. Porque si vos decís que todo el mundo va a ir al dólar, no van a quedar reservas, el gobierno te lo va a cerrar todavía más el cepo. Jonathan, la respuesta es contundente. Yo creo que la inflación mensual va a empezar a subir 2, 3, 3,5, 4, 5. La interanual va a empezar a subir de 43 a 55, 65, 75. A ver, la inflación interanual va a iniciar un camino hacia los 3 dígitos. Hacia los 3 dígitos. Esto es muy importante. Tenemos un gobierno que parecería estar haciendo, yo sé que no lo hace a propósito, ¿no? Pero parece que está haciendo esfuerzos para conducirnos, llevarnos hacia una hiperinflación. Ahora bien, acá voy a decir una cosa importante. Las hiperinflaciones no se construyen de un día para otro, sino que son resultado de hacer las cosas muy mal durante mucho tiempo y en forma cada vez más intensa y prolongada. Y los argentinos lo estamos haciendo hace años. Prueba de esto es que desde que el Banco Central se volvió a tener vida en el 2002, la inflación acumulada es 5.300%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A ver, no se puede decir que estamos cerca o lejos de la inflación, de la hiperinflación. ¿Por qué? Porque nadie puede saber cuándo va a estallar. ¿Por qué? Porque depende de la demanda de dinero, básicamente. Depende de cómo nosotros nos fuguemos del peso. Ahora bien, y para resumir, yo quiero decir algo. La hiperinflación moderna, la que se viene, no es como la de Alfonsín o la de Menem, que fueron redondeando 3.200% de inflación y 2.200. Es una inflación de 3 dígitos. En el mundo moderno, 120% de inflación es hiper. ¿Por qué?
Porque mis colegas utilizan una definición de hiperinflación Está bien. que es la de Kagan de 1955. Y el mundo cambió la política monetaria, cambiaron los bancos centrales, cambió todo. Argentina, y resumo. Argentina, Lo último, dale, digo. en los 80, antes de la hiperinflación, tenía 22 veces la inflación que tenían nuestros vecinos. El año pasado tuvo 20 veces la inflación de nuestros vecinos. O sea, no estamos muy diferentes que en 1988. Ahora, si la inflación está ya a 120, vamos a pasar a tener 48 veces la inflación de nuestros vecinos que rondan el 2%. Desastre. En el 89 tuvimos entre 45 y 50 veces la inflación. ¿Qué digo esto? Para que se den cuenta que una Está bien. hiperinflación Está moderna bien. es 3 dígitos. Diego, te mando un Bueno, enorme abrazo. muy Quería alentador, escucharte. claro. Sí, no, me deja un... Vos te vas, yo me quedo, sin problema. Diego, un Chao, abrazo. Diego. Gracias. Un abrazo grande, señores, y un placer por la invitación.